Ahora sí. Buen día a los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Desde la Asociación de Productores de Arándano de Tucumán, Salta y Catamarca, APRATUC, el Comité Argentino de Arándanos, ABC, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, le damos la bienvenida al ciclo de capacitaciones federales ABC RENATRE 2021, que está dirigido a los encargados de campo y empaques de arándanos de Argentina. Agradecemos la presencia del delegado, don Alfonso Máculo, delegado de Tucumán de RENATRE. La temática de hoy será refrigeración para cámaras de arándanos, que estará a cargo del técnico en refrigeración Germán Bianchi y del técnico en refrigeración Alberto Alderete. Como siempre, les recordamos que ahí estamos poniendo el link para la registración para obtener el certificado. Y también aprovecho para decirles que los certificados se están gestionando, ya que algunos nos pidieron, que están un poquito demorados, pero sí se están gestionando y se les va a mandar por mail. Esta capacitación está siendo grabada para que después la puedan ver en el canal de YouTube de APRATUC y de RENATRE. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Germán Bianchi para que comience con la capacitación. Buen día, Germán. Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos los muchachos que están conectados. Bueno, como decía Guillermo, mi nombre es Germán, soy técnico en refrigeración y más que nada abocado al área industrial o comercial. Así que bueno, vamos a iniciar con esta jornada de capacitación. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, siendo lo más específicos y explícitos posible a través del PowerPoint. Sin entrar demasiado en la parte técnica, cosa que, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Que ustedes puedan intuitivamente por ahí encontrar alguna falla que salte de algunos de los equipos, hacer un correcto mantenimiento y bueno, en caso extremo, siempre el consejo va a ser llamar al técnico. Pero uno como técnico, cuando lo llaman a hacer un servicio, siempre que puede tiende a preguntar qué es lo que le pasa al equipo, qué es lo que hace, qué es lo que no están dando. Entonces que ustedes puedan tener ese conocimiento, por más que no puedan darle una solución, pero de guiar al técnico o de que el técnico los guíe a ustedes para un acto inmediato, ya sea de desconectar el equipo o de hacer alguna solución temporaria. Así que bueno, comencemos. Cuando hablamos de refrigeración, ustedes van a escuchar que se habla de ciclo de refrigeración o de sistema de refrigeración. Ambos términos están bien, pero no son lo mismo. Ahora vamos a ver en el Power, cuando hablamos de ciclo de refrigeración, hablamos de un sistema, de un conjunto. Tenemos un problemita que no se está pasando la imagen, ¿verdad? No. No se están pasando la imagen. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver la definición de ciclo. El ciclo, como vemos en la definición, es un proceso de pasos repetitivos. Estos pasos se van a cumplir una y otra vez de manera repetitiva hasta llegar al objetivo. En este caso es el ciclo de refrigeración. Es siempre el mismo proceso una y otra vez. Y cuando hablamos de un sistema, vamos a leer lo que dice la definición. Ustedes, si les sirve, pueden hacer captura de pantalla si es que están con el celu para que le quede guardado. Sistema dice es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y forman parte de un todo. Si bien muchos de estos sistemas, de estos elementos, tienen una función individual, necesitan de los otros para completar este sistema.
En el caso particular que estamos hablando, es el sistema de refrigeración. Como ven en la siguiente placa, vemos un ciclo de refrigeración funcionando dentro de un sistema de refrigeración. Ahora, como les decía al principio, para que ustedes puedan tener este conocimiento intuitivo, necesitamos saber sobre qué estamos trabajando. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo funciona el sistema, las partes del sistema, qué función cumple cada parte, ¿no es cierto? Para que ese conocimiento nos sirva para hacer un buen mantenimiento y tener un conocimiento intuitivo de ciertos problemas. El fin de este sistema no es otra cosa que intercambiar calor. Acá vemos un gráfico como en un extremo, color azul, vemos está representada una temperatura X, y en el otro, con color rojo, otra temperatura, evidentemente, lo vemos por los colores, más alta. Entonces, ¿de qué se encarga este sistema de refrigeración? De tomar temperatura de un lugar, en este caso cuartos de frío, cámara frigorífica, y liberarlo en otro. Ahora vamos a ver cómo está compuesto un sistema básico de refrigeración. Este sistema es bien básico. En otra de las placas le vamos a ir agregando ciertas cosas, más elementos, adecuándonos a los sistemas que ustedes están acostumbrados a ver. Cuando hablamos de sistema de refrigeración, todos van a tener elementos básicos, como por ejemplo, compresor, condensador, filtro secador, como podemos ver en nuestra mano derecha, válvula de expansión o termostática, evaporador y bueno, el fluido refrigerante, que es lo que circula por dentro de la cañería. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat y al final lo podemos contestar. Si van surgiendo alguna duda particular, a medida que lo vamos pasando, pueden hacer su comentario ahí abajo. Después lo vamos a analizar con Guillermo. Bien, vamos al fluido refrigerante. Es el encargado de absorber el calor del espacio X, como dijimos, en este caso un cuarto de frío, y liberarlo en el exterior. Acá en el Power tenemos una garrafa de 134, ustedes deben estar acostumbrados al R22, que es lo más común en Argentina. En otros países ya está totalmente obsoleto el R22, pero bueno, así estamos aquí, es a lo que estamos acostumbrados. Y en el caso de plataformas muy grandes, el amoníaco o ya sistemas más nuevos, el CO2, pero hay muy pocas plantas que contienen este gas refrigerante. Dependiendo del gas refrigerante va a depender las presiones de trabajo. Pero como les dije antes, no vamos a entrar en temas demasiado técnicos. Después tenemos el compresor, el motocompresor, que digamos que es el corazón de todo el sistema, que es el encargado de hacer circular el gas refrigerante por todo el circuito, por todo el sistema. Es el encargado de moverlo de un lugar a otro. Aquí tenemos distintos tipos de motocompresores. Dentro de los semiherméticos tenemos las famosas bochas, dentro de los herméticos tenemos las famosas bochas y unidades rotativas o scroll, que en los equipos industriales del tamaño que están en las cámaras de arándanos son más comunes estos. Por ahí alguna que otra bocha mayor a 10 HP. Y después dentro de los semiherméticos tenemos estos modelitos, que es el famoso Armametic o Armac, que ya se está usando poco. Y este verde que ven acá ya es más actual, como lo decía antes, con refrigerantes CO2, que son sistemas bastante nuevos, por lo menos acá en el país. Pero
todos cumplen la misma función, que es la de comprimir y hacer circular el gas. ¿De qué manera lo hace circular? A través de la succión del refrigerante en estado gaseoso y de la compresión del refrigerante en estado líquido. Acá lo vemos en la plaquita. Tenemos el motocompresor, la entrada, la succión, por acá aspira, y tenemos una salida en estado líquido, que es la compresión. Dato a tener en cuenta, que les va a servir mucho, sobre todo para no quemarse. Siempre que hablamos de succión y baja presión, estamos hablando de baja presión, baja temperatura. Cuando hablamos de compresión, es alta presión y alta temperatura. Hablando en criollo, y es lo primero que a simple vista vamos a notar, en un sistema, el caño más grande siempre va a ser el de succión. El caño más chiquito siempre va a ser el de compresión o el de alta. Esto sirve, que lo tenga bien presente, en el caso de manipular el equipo, siempre el caño de alta va a estar caliente. Así que bueno, podemos evitar accidentes al tener estas cositas en cuenta. Como dijimos, alta temperatura, alta presión. Bien, el motocompresor comprime, toma el gas refrigerante y lo comprime en estado líquido hacia el condensador. Esta es otra parte del sistema. En este caso es un condensador de una heladera. Como les decía al principio, sea una heladera, sea una cámara frigorífica, sea una batea, sea un aire acondicionado, un chiller, el equipo que sea, siempre que estemos hablando de refrigeración, va a tener los mismos componentes básicos en distintas formas, en distintos tamaños, pero los componentes básicos, como los que vimos al principio, van a estar en todos los sistemas. Así que bueno, como dijimos, del motocompresor se hace la compresión del gas en estado líquido hacia el condensador. Estos son por ahí condensadores con los que ustedes pueden estar más familiarizados porque son de tipo industrial. Estos son condensadores que son enfriados, hacen el subenfriamiento a través de aire forzado, como pueden ver en la parte superior, los ventiladores. ¿Cuál es la función del condensador? Es ir enfriando el refrigerante que está en estado líquido a alta temperatura, que sale de la bocha, hace un subenfriamiento para que luego siga su curso por el circuito. Como decía recién, este condensador en particular hace su trabajo con aire forzado. En el caso de estos que vemos ahora, son centrales más industriales, son torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento tienen los ventiladores ahí arriba, pero la particularidad que tienen es que trabajan con agua. El radiador, propiamente dicho, el radiador del condensador, está bañado continuamente con agua o, en su defecto, tienen una base de agua que le crea un microclima mucho más frío para bajar la temperatura. Más adelante vamos a ver otras particularidades de los condensadores y cómo funcionan los ventiladores de los condensadores, porque la falla de estos afecta importantemente al sistema y tienen que conocerlo. Así que bueno, recuerden, condensador encargado de hacer el subenfriamiento del refrigerante en estado líquido para que continúe por el sistema. Luego de esto pasa al filtro secador o filtro molecular. Esto también hay que tenerlo bien presente porque se crean obstrucciones en los filtros cuando el sistema no está en condiciones y afecta al funcionamiento y al rendimiento del equipo. Tenemos muchas variedades y tipos de filtro. En este caso, el filtro secador o molecular va del lado de alta. Hay otros filtros que van del lado de baja,
pero en general estos son los que tienen que conocer ustedes. Siempre el filtro, como dijimos, lado de alta temperatura, alta presión. Mientras el equipo está en marcha, sobre todo en equipos grandes, el estado normal de funcionamiento del filtro es a alta temperatura, de temperatura ambiente para arriba, nunca frío. Si un filtro, mientras el sistema está en marcha, está frío o se está congelando, tenemos un problema. Seguimos por el sistema de alta y nos encontramos con la válvula de expansión. Como vemos en la placa, controla el caudal de refrigerante en la entrada del evaporador y proporciona la diferencia entre el lado de alta y de baja. Controla esa presión. Ahora vamos a ver esta plaquita, donde vemos algunas partes de la válvula. En la parte inferior vemos un resorte y en la parte de atrás va a tener una tuerca que va a ser el único acceso que nosotros vamos a tener para efectuar alguna regulación o alguna prueba. Este acceso lo que hace es ajustarse, a tensionar este resorte y regular un orificio que está en esta parte que controla la salida de refrigerante. Esto se puede regular manualmente. Del otro lado tenemos un bulbo con un capilar que contiene gas que comprime un diafragma que abre y cierra una aguja. Esta parte no lo vamos a controlar nosotros porque esto se controla a través de la temperatura de la salida del evaporador. Entonces tenemos la entrada del gas refrigerante, del líquido refrigerante en estado propiamente líquido, y la salida ya expandido, aquí es donde se produce la expansión en estado gaseoso. Esta válvula la vamos a encontrar, ya la vamos a ver en otra plaquita, en la entrada del evaporador, en la unidad interior del cuarto de frío o de la cámara frigorífica. Como vemos en la placa esta, aquí está la válvula, es la que divide la línea de alta temperatura y alta presión de la línea de baja temperatura y baja presión. Esta válvula es lo que divide los dos sistemas. Bien, acuérdense si tienen alguna duda de ir comentando. Acá vemos filtro secador, válvula de expansión. En esta placa, en las placas que estamos viendo, esta parte del sistema representa el condensador, que es lo que estuvimos viendo recién, y esta otra parte, el evaporador. Bien, de la válvula pasamos al evaporador, que es la unidad interior. Como le dije al principio, sea cual sea el artefacto, siempre cumple con estos, siempre tiene estas piezas básicas. Aquí vemos un evaporador en una heladera. Como dice, el evaporador es el que produce el frío, que en realidad es, no me gusta a mí el término que produce el frío, sino que es el que toma la temperatura, es el que extrae la temperatura del cuarto y la libera en el exterior. Así que bueno, ahora vamos a ver evaporadores a los que ustedes van a estar más familiarizados. Aquí tenemos evaporadores piso-techo o de respaldo. El de respaldo se usa mucho en heladeras carniceras o en cámaras que tienen poca distancia de la boca del evaporador, que es esta, hasta la pared inmediata no puede haber más de 1,5 metros, 2 metros. En cambio, en este tipo de evaporadores, la distancia puede ser 15 metros, 20 metros, no hay problema. Depende de las temperaturas y del tipo de refrigeración que estemos haciendo. Acá vemos, acá también les pido que presten atención porque vamos a ver los problemas que pueden surgir cuando un evaporador no está en condiciones. Esta es la válvula que hablábamos recién.
donde se realiza la expansión y el líquido refrigerante, el gas en este caso, empieza a circular por el sistema y a través de los forzadores se crea la refrigeración hacia el gabinete. Importante, depende de los circuitos, depende de los tipos de cámara, la cantidad, la velocidad y el tipo de forzadores. En un 90% los forzadores, que son estos acá, los ventiladores, son aspirantes. ¿Qué quiere decir aspirante? Succiona hacia la cámara. El gas, el aire pasa por entre medio del radiador y los ventiladores, a través de sus paletas, lo impulsa hacia el gabinete. ¿Por qué explico esto? Y lo aclaro. Porque es uno de los problemas que vamos a ver más adelante. Hay que prestarle atención a estos forzadores. Bien. Aquí tenemos un sistema un poquito más complejo, donde tenemos otros filtros, tenemos separadores de aceite, tenemos separadores de líquido, tenemos otras llaves de servicio. Y lo que quiero que presten atención, porque en los sistemas anteriores el sistema era bien básico, el esquema, y no estaba esto que vemos aquí, arriba en la pantalla, que es una válvula solenoide, que en los equipos con los que estamos trabajando sí la tienen. La válvula solenoide es una llave que lo que hace es cerrar el paso del refrigerante. En este caso, el refrigerante en estado líquido. Lo que yo estoy haciendo es separando en este momento la parte mecánica de la parte eléctrica. Pero dejé para lo último la válvula solenoide, porque la válvula solenoide actúa de las dos maneras, necesita, justamente está compuesta de dos partes y funciona con una bobina. Este es otro esquema con otro compresor, un compresor hermético, semihermético, perdón, y acá vemos los tipos de válvula solenoide. Es simplemente una llave, siempre en la cañería de alta. Acá la vemos en dos partes. Por un lado tenemos el cuerpo de la válvula y por el otro lado tenemos la bobina, que no es más ni menos que un electroimán. Acá vemos la parte interior, vemos el flujo, cómo está cortado, un émbolo y estas dos columnas amarillas vendrían a ser la bobina, el capuchoncito ese azul, que tiran la aguja hacia arriba, la succionan para habilitar el paso del líquido refrigerante. Bien, hasta aquí vimos la parte mecánica, toda la parte mecánica del sistema. Acuérdense de ir comentando alguna duda, alguna acotación. Ahora lo que vamos a ver es la parte eléctrica del sistema, que no es que estén separadas, están totalmente relacionadas y unidas, simplemente yo lo quise separar para explicarlo de manera más sencilla. Aquí vemos en esta placa un sistema con las partes eléctricas ya integradas. Vemos la válvula de expansión, la ubicación de la válvula solenoide, presostato, contactor, convistato digital. Vuelvo a repetir, lo que estamos viendo es algo básico. Acá vemos un tablero. Es un tablero básico. En un motor de más de 6, 8, 10 HP, este tablero no es así, es muchísimo más grande. Pero los componentes son los mismos, son exactamente los mismos. Se le agregan otros componentes, siempre con la finalidad de proteger al sistema mecánico. O
sobre todo la bocha, que dijimos que es el corazón del sistema. Pero en estos tableros básicos vamos a ver las cosas más importantes, o por lo menos las que nosotros vamos a tener acceso y vamos a poder manipular, como son los contactores, los vemos aquí, relevo térmico, convistato digital. Esto lo vamos a encontrar tanto en el tablero del equipo, en el exterior, como lo podemos encontrar en el tablero interior, cerca de la puerta de la cámara o de un panel de control. Así que bien, empezamos con los convistatos. El convistato es la computadora, por decirlo de alguna manera, del equipo. Se encarga de la inteligencia. Yo acá busqué 4 imágenes, son los convistatos que más podemos encontrar en el mercado y en los equipos que estamos manipulando, que son los Elitec, los Fulgado y los Danfoss. Consejo: siempre, siempre, siempre tenemos que tener el manual, ya sea físico, o si no está físico, lo descarguemos y lo tengamos en el celular, porque cada convistato tiene sus parámetros y sus programaciones totalmente diferentes. Incluso dentro de las mismas marcas, los parámetros son diferentes. Cosa que la considero mal, porque ya les voy a mostrar, porque crean confusión. Un convistato de la misma marca, pero que le cambie un código, cambian los parámetros totalmente. Vamos a ver ahora, no sé si se lo van a alcanzar a ver porque la letra es muy pequeña, pero esto es lo que tenemos que tener conocimiento, al menos de los parámetros básicos. Recordemos que cada convistato tiene un código para entrar y poder manipular los parámetros, y después tenemos distintos tipos de parámetros. Este es un manual de un convistato Fulgado, que es uno de los más sencillos. Tenemos de una sonda, de 2 sondas, de 3 sondas. Los parámetros son estos códigos que ustedes ven a la izquierda, F14, F15, F16. Sigue la descripción del parámetro, y del otro lado tenemos los rangos mínimos y máximos y la escala, en este caso no me entró en la pantalla, pero la escala en la que están puestos. Pueden ser minutos, grados, horas. Entonces, sobre esto tenemos que tener conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de qué convistato está actuando en el equipo, el nombre de los parámetros, por lo menos el ajuste de la temperatura, del set point, y el control de los deshielos, tanto del tiempo de deshielo como de la diferencia entre los deshielos. ¿Estamos? Y otra cosa son las alarmas. Estamos hablando siempre del mismo convistato Fulgado. Lo que vimos anteriormente son los parámetros para regular, y esto son las alarmas que nos va a saltar en la pantalla del convistato cuando algo ande mal. Por ejemplo, las ondas desconectadas, sonda rota, sensor fuera de rango, instrumento que no está calibrado, límite de temperatura. Dependiendo la complejidad del convistato, va a ser la cantidad tanto de parámetros como de alarmas como de funciones. Pero esto, como les decía, para un mayor control, sí o sí, siempre, siempre el manual. Recordemos que descalibrar un convistato puede ser muy peligroso, porque hay parámetros generales que modifican todos los parámetros. Nosotros tenemos parámetros rango por rango, y después tenemos parámetros generales o funciones generales que, modificando una de esas funciones, nos modifican todos los parámetros, y eso es peligroso. Por eso tenemos que conocer bien los convistatos con los que estamos trabajando. Bien, después pasamos por un contactor, que deben estar más familiarizados, porque no solo los sistemas de refrigeración lo usan. Siempre que hablamos de automatización,
vamos a encontrar contactores porque es la manera de habilitar o cerrar el paso de corriente, de activar un motor, de activar lo que sea. Y de ahí pasamos al relevo térmico. El relevo térmico también debe estar familiarizado. Se encarga de controlar que estén pasando bien las fases y en el caso de que alguna de las fases caiga, como su propio nombre lo dice, el relevo térmico tiene una diferencia manifestada en amperaje. Acá podemos ver una ruedita en este caso, que de acá regulamos el amperaje. Tenemos que saber cuáles son los consumos normales de nuestro motor, tanto en arranque como en marcha, para tener un correcto control y regulación de este amperaje. En el caso que una fase se caiga o que el motor esté consumiendo, lo que va a hacer este relevo térmico, comúnmente a través de estos dos terminales, que son el normal cerrado, van a abrir el circuito y se va a detener el motor. Acá vemos cómo se hermanan relevo térmico y contactor. No funcionan individualmente. En el caso de la refrigeración, van siempre juntitos. ¿Ve? Cada marca tiene su complemento. De contactor, relevo térmico. Después pasamos a los presostatos. Presostatos podemos encontrar encapsulados, como la imagen del medio, y los de los costados ya tienen regulación. Estos sí los podemos manipular. ¿De qué se encargan los presostatos? Tanto el de baja como el de alta, de controlar justamente que no tengamos un exceso de presión en el caso del de alta, o que no tengamos poca presión. Recordemos que nuestro compresor no puede trabajar en vacío, porque puede sufrir averías, puede levantar aceite al circuito. Entonces, como dijimos antes, todo esto sirve para la protección. Podemos encontrarnos con presostatos de reposición automática. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos abren el circuito, ya sea por baja o por alta presión, a cierto tiempo vuelven a cerrar el circuito y el motor vuelve a arrancar. Y si no, tenemos de reposición manual, como los que vemos a la izquierda de la pantalla, estos dos puntitos rojos. ¿Qué es lo que quiere decir reposición manual? Que cuando por algún desperfecto, ya sea baja o alta presión, el presostato abre el circuito, no se va a volver a cerrar este circuito hasta que manualmente no presionemos los botones. Por ahí da más seguridad, porque si tenemos una pérdida de gas importante o si tenemos una avería importante, con el sistema de reposición automática va a arrancar el motor hasta que sea intervenido. En cambio de reposición manual, en el primer corte ya no se va a reanudar más hasta que no llegue el técnico o hasta que el personal de mantenimiento llegue a ver qué es lo que pasó. Acá vemos otra vez el sistema con todas estas piezas integradas, toda la parte eléctrica, todo el circuito. Tanto desde que partimos del combistato, pasamos por el presostato, contactor o relevo térmico, válvula solenoide, este circuito está puesto en serie a través de una señal. Todo este circuito lo que va a hacer en el caso de una falla o de que el sistema haya llegado a la temperatura deseada, va a abrir el circuito y va a cortar la válvula solenoide. En el caso de estos equipos grandes, la parada del motor se va a producir por baja presión. Por eso es que los presostatos tienen que estar correctamente regulados. ¿Qué es lo que quiere decir? En los equipos más chicos, la parada del motor ocurre por un corte de corriente. El combistato directamente da la orden, o sea, corta, abre el circuito, entonces ya no le llega corriente al motor. Se abre el circuito en el combistato,
Esto se ve reflejado en la bobina del contactor, comúnmente en el neutro. Se abre el circuito del contactor, se para el motor. En el caso de estos equipos grandes, la señal, ya sea emitida por el combistato o por los presostatos, la señal va a ir dada a la válvula solenoide. La válvula solenoide va a cortar su energía, va a cerrar el paso del líquido refrigerante. Al cerrar el paso del líquido refrigerante, va a caer la presión, porque el compresor va a seguir succionando, va a caer la presión y el presostato de baja abre su circuito y se para el motor. Lo mismo cuando se reanude. Cuando el equipo se reanude, cuando le dé la señal va a ir directamente a la válvula solenoide. La válvula solenoide va a pegar la bobina, va a pegar el electroimán, va a permitir el paso de fluido, la presión de baja va a ir subiendo hasta la presión indicada y arranca el motor nuevamente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya saben que pueden ir haciendo. Ahora vamos a ver, empezamos con la parte que nos interesa. Todo lo que vimos hasta ahora es para que ustedes conozcan más a fondo a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las partes que más comprometen a un equipo, a las que más hay que prestarle atención. Por eso vimos el funcionamiento y las partes de cada uno. Como ven en la pantalla, el 80% de las averías de una cámara frigorífica son provocadas por la falta de mantenimiento y básicamente la limpieza. Yo creo particularmente que esta regla aplica para todo. Todo sistema, toda maquinaria, el 80% de sus fallas y de sus problemas y de sus averías es por la falta de mantenimiento. Porque un equipo esté andando bien o más o menos bien, no quiere decir que no se vaya a romper. Hay un mantenimiento preventivo que hay que realizar siempre. Vamos a ver algunos de estos mantenimientos, los más básicos. En el caso del mantenimiento de la parte estructural, ¿qué decimos la parte estructural? El propio gabinete, el cuarto de frío. Vemos la limpieza de los paneles sándwich. Si bien que el panel esté limpio o no, no le va a afectar directamente a que el equipo enfríe o no. Pero es algo fundamental. No podemos trabajar en un ambiente sucio. Recordemos que estamos trabajando con alimentos y la limpieza, la higiene y la desinfección tiene que ser constante. Punto número 1. Punto número 2 de la limpieza de los paneles es alargarle la vida útil. Recordamos que los paneles sándwich es una chapa prepintada, pero no estamos hablando, bueno, hay paneles de acero inoxidable, pero en este caso estamos hablando de chapa prepintada. Si la superficie durante mucho tiempo está en contacto con tierra, con alguna otra sustancia ácida, la misma humedad del ambiente, esta pintura se va a levantar, el panel se va a oxidar y la vida útil va a ser mucho menor. Entonces, no es algo menor, por más que no afecte directamente a la refrigeración, la limpieza de los paneles. Después tenemos el control del estado de los burletes y de las puertas. Esto sí es importante porque va a afectar directamente a la carga térmica que tengamos adentro de la cámara. Una puerta mal cerrada o un burlete que esté filtrando mucha temperatura, va a modificar la temperatura dentro de la cámara, va a modificar la humedad dentro de la cámara, y recordemos, no sé si hay gente conectada de otro lugar, pero recordemos que estamos en Tucumán, y tenemos 8 meses de calor, y de la mayoría de esos 8 meses, mucha humedad. Entonces es indispensable que las puertas estén con un correcto funcionamiento, sus burletes estén sanos y flexibles. Y otro tema de las puertas es que no se abuse
en la apertura. Nosotros en el rubro por ahí, que no lo estén puerteando, decimos. Por ahí tenemos a los empleados que no son conscientes de esto y abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran, dejan abierto y tampoco es bueno para el sistema. Tenemos otro punto que es la limpieza de los desagües. La limpieza de los desagües lo dividimos en dos partes. Primero, el desagüe de los evaporadores. Los evaporadores, como lo vimos antes, tienen una bandeja. Esa bandeja va a un caño de desagote, que por ahí sale el agua, ¿no es cierto? Y también va a ir juntando la mugre que hay en el propio ambiente y se puede tapar. Es peligrosísimo que una cañería de un desagüe de un evaporador esté tapada, ya sea con mugre o con hielo. Entonces, primero, tener el control y la limpieza de esos desagües y después de los desagües propios que hay dentro del cuarto de frío. Recordemos que los cuartos de frío de arándanos son muy grandes, hay personas trabajando, tenemos movimiento de agua y hay que tener en cuenta que toda el agua que esté dentro de la cámara va a ir a parar en forma de hielo al evaporador, va a condensar en el evaporador. El agua genera humedad, esa humedad se evapora y va a parar al evaporador. Entonces, los desagües tienen que ser lo más fluido posible, que no haya acumulación de agua dentro del gabinete. Otro punto es la correcta aislación de la cañería, otro punto dentro de la parte estructural. Sobre todo de la cañería de baja, dijimos la cañería de baja, el caño grande, el caño más grande del sistema. Desde la salida del evaporador hasta la llegada al motocompresor, hasta la entrada del motocompresor, esa cañería tiene que estar bien aislada. Con el tiempo la aislación se va deteriorando, se reseca, sobre todo la que está a la intemperie, se pudre incluso porque dentro de esa aislación hay constantemente un pequeño escarchamiento y se hace agua, se escarcha, se hace agua, eso va generando esa mugre adentro y se pudre. Esta aislación tiene que estar hecho correcto y bien todo el largo del caño. Primero, porque si no es así, va a perder rendimiento el equipo. Y segundo, esa temperatura, baja temperatura, que llega hasta el motocompresor, es el único medio que tiene el motocompresor de refrigerarse. Sobre todo en verano, donde los equipos están siendo muy exigidos, trabajan con muchísima temperatura ambiente, es necesario la refrigeración del equipo. Y de ahí es donde toma esa refrigeración. Por eso ese caño tiene que estar bien aislado. El caño de alta, hay instalaciones que ni siquiera están aislados, tienen una simple protección y nada más. Pero el caño de baja siempre tiene que estar bien aislado. Acá vemos aislamiento de tuberías industriales. Y pasamos a la limpieza de los condensadores. Los condensadores, como lo vimos en el principio, son los encargados de liberar la temperatura en el exterior. Los condensadores están en la línea de alta temperatura, alta presión. ¿Qué cuidado tenemos que tener en los condensadores? Primero, la limpieza de los radiadores. Un condensador, en la mayoría de los casos, sobre todo los que trabajan con aire forzado, todos los forzadores son aspirantes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el aire va a pasar entre las rejillas y va a ser liberado o en el exterior o dentro de la unidad prearmada. Al ser succión, toda la mugre que pueda estar cerca se va a ir a pegar al radiador. Ya sea residuos, o sea tierra, eso se va a ir acumulando en el radiador y esto obstruye el paso normal, el fluido normal del aire. Entonces la limpieza del radiador tiene que ser periódica.
Va a depender mucho de la ubicación de estos condensadores. Hay condensadores que están ubicados en ambientes extremadamente limpios, que por ahí pasan meses, incluso llega el año, y están impecables. Pero no hay que descuidarse. Hay condensadores que están ubicados en techos o en patios, por ejemplo, donde tenemos mucha circulación de tierra, hojas, y hay que hacerlo quizás mensualmente. Eso lo van a analizar ustedes. Ustedes van a tener que tener un control periódico y ver con qué tanta regularidad hay que hacer limpieza de estos condensadores. ¿De qué manera? Hidrolavadora, vienen desengrasantes industriales, especialmente para no dañar las cañerías. Con cepillos sí, pero nunca con objetos punzantes, porque podemos romper alguno de los caños, o podemos doblar las aletas. Las aletitas, que son las que disipan el calor, esas aletitas de aluminio, tienen que estar siempre separadas. Ustedes pueden ver por ahí radiadores, ya vamos a ver un par de imágenes, donde las aletas están unidas, están golpeadas. Eso también es peligroso porque no permite la circulación fluida del aire. Otro punto es el correcto funcionamiento de los forzadores. Como les decía recién, los forzadores son aspirantes y necesitamos que estén trabajando bien. Si un forzador se detiene o pierde velocidad, automáticamente se va a reflejar en el sistema. ¿De qué manera? Una de las posibilidades, levantando la presión. La presión de alta es demasiado alta, va a abrir el convistato de alta. Muchas veces no llega a ser tan alta como para que el presostato, abra el circuito, pero sí ya le está afectando al rendimiento del motor. ¿Se entiende? Otra cosa a tener en cuenta que me ha pasado como técnico es que los forzadores, como ya lo repetimos, en su mayoría son aspirantes. En el caso de ser trifásico, muchas veces, si no tiene un protector de secuencia, de falta de fase, cuando se hace alguna reparación, se invierte alguna de las fases y el motor empieza a girar al revés. Pasa exactamente lo mismo. En lugar de succionar, empieza a soplarle el aire caliente al radiador, también vamos a perder rendimiento y va a subir muchísimo la presión. O se quema, se para, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, mucha atención con los forzadores. Y otro tema es el correcto funcionamiento de la columna de aire. ¿Qué es la columna de aire? Bueno, acá vemos la limpieza de los condensadores. Acá vemos ver cómo se va juntando la mugre del ambiente. ¿Ves? Hidrolavadora, máquinas de vapor también, no le va a hacer absolutamente nada. Nunca ácido, recordemos que es aluminio y cobre. Los radiadores nuevos vienen de aluminio. Y acá vemos un condensador y vemos propiamente lo que le decía, la columna de aire. En la parte inferior está el radiador. En estas dos, en naranja y amarillo, encontramos al radiador, la cañería del radiador. En la parte superior encontramos los forzadores. Como le decía, aspirantes. El aire entra por aquí abajo y sale por arriba. Ahora, estas carcasas, ya sea horizontal o vertical, se abren. Estas tienen apertura. Son como unas compuertas que se abren porque en muchos de los casos en el interior se encuentra el motocompresor, en las unidades semiarmadas o herméticas se encuentra el compresor, entonces se abren para que el técnico pueda trabajar. Si en estas compuertas yo tengo mucha filtración o están mal cerradas, esta columna de aire no se va a producir. Esto tiene que ser hermético, ya sea vertical o horizontal, tiene que ser hermético. Si una de estas puertas está mal cerrada, los burletes no están trabajando herméticamente, o por alguna casualidad deja una puerta abierta, no va a funcionar esta columna
y nuestro condensador va a levantar muchísima presión. Entonces, siempre los gabinetes de los condensadores tienen que ser lo más herméticos posible. Que el aire entre por un solo lugar, que en este caso serían a través de las rejillas del radiador, y que salgan por un solo lugar, que sería la boca de los ventiladores. Bien, ahora pasamos a la limpieza. Recuerden que estamos en mantenimiento preventivo. A la limpieza de los evaporadores. El evaporador tiene exactamente el mismo sistema, la misma forma, el mismo, no funcionamiento, porque el fin es distinto, pero muy parecido al del condensador, solamente que uno es en estado líquido, alta temperatura, alta presión, libera en el exterior. El evaporador en estado gaseoso, baja temperatura, baja presión, libera en el interior. Pero son muy similares y tenemos que tener cuidados también similares. La limpieza del radiador es exactamente lo mismo. La podemos hacer periódicamente con hidrolavadora, la podemos hacer con máquinas de vapor, cepillo, nunca un elemento punzante. Tenemos exactamente el mismo inconveniente. Los ventiladores son aspirantes, o sea que a través de las rejillas va a succionar. Entonces tenemos que tener el conocimiento de qué tan sucio es el ambiente donde nosotros estamos trabajando. El correcto funcionamiento de los forzadores, que lo mismo que el condensador, tanto de la velocidad, de que estén girando en la dirección correcta. Me ha tocado casos de ir a trabajar con forzadores, que el técnico anterior lo cambió porque estaba quemado, y resulta que en lugar de poner un aspirante puso un soplante. Tiene la misma forma, la misma capacidad, las mismas revoluciones, pero el sentido de giro es distinto. Entonces, de un evaporador con 6 forzadores, había 2 que funcionaban al revés. Entonces pierde rendimiento. Entonces, como les decía, el correcto funcionamiento de los forzadores. El control del correcto funcionamiento de la válvula de expansión. Esto es algo que, sin caer demasiado en la parte técnica, ustedes lo pueden ver y lo pueden controlar. Y el control del desescarche, que el combistato esté haciendo el desescarche correcto. ¿Qué decimos desescarche correcto? El desescarche se hace cada un tiempo determinado, por defecto es cada 4 horas, y se hace durante un tiempo determinado, que comúnmente en su defecto viene programado el combistato 30 minutos, entre 30 y 40 minutos. Acá vemos, bueno, tenemos en las imágenes cómo limpian un forzador, un evaporador, perdón. Están limpiando las rejillas, el radiador. Tengamos en cuenta una cosa, lo que nosotros vemos del radiador, cuando nosotros nos paramos de frente al radiador, no del lado de los ventiladores, sino de frente al radiador, estamos viendo solamente 2 centímetros de la profundidad del radiador. Dependiendo de la capacidad del equipo, tenemos una línea de cañería que puede ir desde esos 2 centímetros hasta 20, 30 centímetros. Entonces la limpieza tiene que ser profunda. No es suficiente pasarle un cepillito y ver que esa parte está limpia. Tenemos muchos caños adelante. Siempre es bueno darle la limpieza con una hidrolavadora o con una máquina que tiene un poquito de presión. Es muy bueno los vaporizadores. La presión la tenemos que controlar, que no doble las aletas, como le dije anteriormente. Y en la imagen de la derecha vemos una válvula de expansión en la entrada de un evaporador trabajando correctamente. ¿Por qué digo correctamente? En el caño que vemos, el caño más chiquito, que es el caño de alta, lo vemos que no está transpirado, o sea, que no está frío, que no está blanqueado. Vemos un pequeño blancamiento dentro de la válvula, que hasta este punto podría ser normal, y hacia este otro extremo del caño vemos la expansión. Hasta aquí podemos considerar que la válvula está andando bien. Si empezamos a tener demasiado hielo en este caño y acumular hielo en la válvula, podemos decir que la válvula está tapada.
Entonces la expansión la hace aquí. Eso es un dato, quizás no para que ustedes lo puedan solucionar, pero sí para orientar al técnico a la hora que lo llamemos para hacer la reparación. Pero esta válvula la tenemos fácil acceso y la podemos controlar. En esta parte vemos la tuerca que yo le decía anteriormente, que es la que nosotros podemos manipular. No es bueno si no tenemos el conocimiento manipularlo, porque modificamos la expansión del evaporador. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar a posibles problemas. Hasta aquí vimos la parte eléctrica, la parte mecánica, cómo funciona cada una de las partes. Vimos cómo hacer un mantenimiento preventivo básico, y ahora vamos a ver algunos problemas básicos que nos podemos encontrar en un cuarto de frío. Si a ustedes se les ocurre o le ha pasado algún otro problema, alguna otra dificultad que no veamos ahora, lo pueden comentar ahí. Si podemos, le sacamos la duda. Bien, una de las fallas más comunes es el bloqueo en los evaporadores. Como vemos en la imagen, aquí llamamos bloqueo a esto, cuando el evaporador se cubre de hielo, cuando no vemos la separación entre las aletas disipadoras, esas aletitas de aluminio que vemos cuando no vemos la separación, quiere decir que está bloqueado. ¿Qué pasa cuando el evaporador se bloquea? Como en este caso. Recordemos que a través de estas aletas por acá circula aire. Si es este hielo que vemos acá, no permite que ese aire circule, entonces podemos decir que el evaporador está bloqueado. Cuando esto ocurre, empieza a aumentar la temperatura dentro de nuestro cuarto de frío, cámara frigorífica. Acá vemos otro evaporador bloqueado. Ahora, ¿cuáles son las posibles fallas? ¿Por qué puede bloquearse un evaporador? Vamos a ver algunas, las más comunes. Cuando el bloqueo es parcial, cuando empieza a juntarse mucha escarcha, pero no es total el bloqueo, que todavía vemos que pasa un poquito de aire, lo más común es la falta de gas refrigerante. La falta de cierta cantidad de gas refrigerante. Al faltarle gas refrigerante, la presión baja, la presión de evaporación cambia, evapora mucha menos presión que la que necesita el gabinete, entonces empieza a formarse esa escarcha dentro del gabinete. Entonces, uno de los casos por los que se crea un bloqueo parcial en la mayoría de los casos es la falta de refrigerante. El otro de los casos es tapada la válvula de expansión. Tenemos el mismo problema. Si tenemos una obstrucción parcial de la válvula de expansión, el orificio de expansión va a ser muy pequeño, la expansión va a ser muchísima, muy baja temperatura, y estamos exactamente en el mismo problema. Y otro de los temas es que los forzadores estén fallando, entonces no estén creando el circuito de refrigeración de aire, no estén moviendo la suficiente cantidad de aire. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos exceso de gas refrigerante dentro del evaporador. Los forzadores, ya sea o porque están detenidos o porque están trabajando a bajas revoluciones, no llegan a pasar por las rejillas el caudal de aire necesario para tener una buena circulación. En este caso, son bloqueos parciales normalmente, no llegan a ser totales. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un bloqueo de parcial a total? Si lo tenemos más que menos, digamos, o totalmente bloqueado. Una de las fallas más comunes lo vemos en la sonda del termostato o en el termostato, con bistato en este caso, que es el controlador digital. Si no está configurado correctamente o si la sonda está dañada, nunca le va a llegar la señal, ya sea de que el equipo ya llegó a la temperatura deseada y tiene que cortar, o bien no está haciendo los desescarches. Recuerden que en el caso de los arándanos estamos trabajando
en el caso de las partes de congelado, a menos 20 grados. Entonces, una falla en la sonda o una pequeña falla en la regulación de los desescarches, de los intervalos dentro del desescarche, es muy probable que provoque un bloqueo. Tenemos que conocer muy bien cuál es nuestro trabajo, qué es lo que estamos nosotros controlando. No todas las cámaras funcionan de la misma manera, no todas de las cámaras tienen la misma humedad relativa. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los parámetros normales o que más se asemejan para que nuestro cuarto de frío funcione correctamente. Si nosotros tenemos un deshielo de 30 minutos, cada 4 horas, y nuestro equipo está trabajando normalmente y tenemos un bloqueo, podemos probar bajándole los siglos, ¿entiendes? En lugar de hacerlo cada 4 horas, pongámoslo cada 3, pongámoslo cada 2, podemos ir jugando con esos intervalos de deshielo, incluso podemos jugar con el tiempo de deshielo. A lo mejor si lo bajamos cada 2 horas y lo dejamos 40 minutos es mucho, entonces lo bajamos cada 2 horas, pero lo ponemos 25 minutos. Pero bueno, eso es cuestión de cada cámara y del conocimiento que tengan ustedes de cómo trabaja cada cámara. Y el otro posible caso es el exceso de humedad dentro del gabinete. Esto es algo muy importante, sobre todo en Tucumán. Y es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, y en el caso de trabajar con mucho personal, el personal tampoco lo tiene en cuenta. Cuando hablamos del exceso de humedad en el cuarto de frío, ahí entran todas las cosas que estuvimos viendo antes, que las cañerías no estén obstruidas, tanto las cañerías del evaporador como la cañería que tengamos dentro de los gabinetes, desagües, que no se estén puerteando mucho las cámaras. A ver, el oxígeno, o sea, el aire tiene humedad, los cuerpos de las personas trabajando adentro generan humedad, la misma fruta genera humedad. La humedad en estas cámaras es muy importante. Si tenemos un exceso de humedad, no solamente va a afectar el funcionamiento de la cámara, sino que va a afectar directamente a la fruta. Si tenemos poca humedad, también va a afectar directamente a la fruta. Tenemos que conocer la humedad relativa de la cámara y de los productos con los que nosotros estamos trabajando para poder tener una buena programación de la cámara. Otra cosa muy importante es la carga térmica. La carga térmica, ¿a qué llamamos carga térmica? A todo lo que genere temperatura que le vamos a meter adentro de la cámara. Sea fruta, sean las personas trabajando, sea el SAMPI, la cantidad de horas que esté ahí adentro, todo eso es carga térmica. Todo lo que tiene carga térmica va a tener cierto porcentaje de humedad. Tenemos que conocer esos porcentajes de humedad para que no tengamos un exceso terrible de humedad, porque toda la humedad, todo el líquido, todo el vapor va a parar al evaporador. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a repasar algunas fallas o problemas eléctricos que no siempre son fallas, sino que se manifiesta eléctricamente en los componentes fallas mecánicas también. Dentro de los problemas eléctricos tenemos contactos, relevos térmicos, temporizadores, presostatos, convistatos o el cableado. Sobre todas estas cosas necesitamos tener también un mantenimiento preventivo. A ver, si los convistatos están sonando, muchas veces el contactor, muchas veces vamos a cambiar un contactor cuando ya se quemó una fase o cuando ya no pega la bobina. Y eso lo podemos prevenir simplemente escuchando cómo están marchando. Cuando un contactor ya empieza a sonar, ya es algo que está mandando mal, hay una fase que quizás dentro del electroimán los contactos no estén haciendo bien contacto, propiamente dicho. En el caso de los relevos térmicos, pueden estar muy sensibles, si ya tuvieron varios saltos térmicos, pueden estar sensibles. Los temporizadores van a dejar de andar cuando nos demos cuenta. En el caso de los presostatos, preventivo no podemos hacer mucho. Y bueno, el convistato, tanto el convistato como el cableado, nos va
nos va a hacer saber cuando están andando mal. Que un contactor esté abierto o que un relevo térmico esté abierto es algo normal cuando un equipo está fallando. Pero necesitamos conocer ese funcionamiento. En el caso de tener un bloqueo, de tener un filtro tapado, de tener una válvula tapada, todo eso se va a manifestar en el circuito. Un presostato se va a abrir, obviamente va a abrir el circuito del contactor. Tenemos que prestarle mucha atención a la parte eléctrica. Como dijimos antes, toda la parte eléctrica, todo el sistema eléctrico de un sistema de refrigeración está hecho para proteger al motocompresor. Por eso el presostato abre y para el motocompresor, por eso el convistato ante una falla abre y para el motocompresor. Entonces tenemos que estar atentos. Nosotros, conociendo lo que acabamos de ver, de cómo funciona el sistema, de la parte del sistema, de cómo funciona básicamente cada parte, podemos de manera intuitiva encontrar el problema y, si es algo simple, darle la solución. Si es algo por ahí un poquito más complicado, tener la capacidad de saber transmitirle al técnico qué es lo que está pasando. Y recordemos que por ahí estamos trabajando en fincas que están muy lejos y por ahí nuestro técnico va a tardar medio día o un día en llegar. Entonces tenemos que tener esa capacidad de resolver, por lo menos parcialmente, un problema. Y si no lo podemos resolver, saber qué medidas tomar. Muchas veces, como técnico, llegamos a un lugar con una cámara que hace un día que tiene un problema, pero que no la pararon. No le cortaron la energía. Y si lo hubiesen hecho en ese momento, a lo mejor el daño hubiese sido menor. Muchas veces tenemos ese problema que si ustedes como encargados de mantenimiento tienen el conocimiento necesario para saber cómo actuar, van a poder salvar estos equipos. Como le dije al principio, siempre, siempre, siempre el consejo va a ser llamar al técnico. Y no aventurarnos a meter mano, como decimos en criollo, en algo que no sabemos, por dos cosas esenciales. Primero, porque estamos trabajando con equipos muy costosos. Hoy un equipo de más de 10 HP, estamos hablando de 500.000, y estamos hablando de unidad exterior sola. Estamos hablando de equipos de millones de pesos. De ahí para arriba. Y segundo, porque muchas veces no es fácil conseguir, si nuestra finca, si la empresa no tiene backup de ciertos equipos o de ciertas piezas, no son fáciles de conseguir. A ver, hay veces que ha tocado cambiar válvulas y no es ir a tal negocio y dame una válvula. Incluso los distribuidores no tienen muchas veces estos repuestos porque son repuestos de gran envergadura, son repuestos caros, son repuestos que no son comunes. Entonces, por esos dos motivos, siempre tenemos que trabajar a conciencia. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo, si tenemos el conocimiento, ya sea para diagnosticar o solucionar, o tener la precaución de contactar al técnico y que él nos pueda brindar la información, pero bueno, para eso sirve esto, que ustedes tengan la capacidad para dejarse guiar por el técnico y para saber transmitir lo que le está pasando al equipo. Y por último, vemos en la plaquita una rotura parcial del motocompresor o una rotura total del motocompresor. ¿Por qué yo lo dividí en total o parcial? Muchas veces el motocompresor sigue funcionando, lo escuchamos que marcha, que está andando, no saltó ninguna alarma, no saltó ningún presostato, el convistato no marca ninguna falla, pero no está comprimiendo lo que tiene que comprimir. Un motocompresor en su parte interna tiene una placa de válvulas y es como un auto, se dobla una válvula, se dilata una válvula y sigue funcionando, pero ya no llega a comprimir la presión necesaria. Entonces, ese compresor está andando,
pero está roto, ya no sirve. Y una rotura total la podemos ver cuando el motor directamente se clava o tiene una falla eléctrica, se cortan sus bobinas, se pincha la aislación, cuando ya el motocompresor ya no arranca. Pero bueno, les va a servir para diagnosticarlo, pero hasta ahí llegó su intervención, muchachos. De ahí en adelante se hace cargo el técnico. Así que bueno, hasta ahí llegamos con esta capacitación. No sé, Guillermo, si hay algún comentario, si hay alguna duda, si hay algo que quieras aclarar, si los muchachos comentaron algo. Bueno, muchas gracias, Germán. Muy buena la explicación. Uno que no está en el tema, creo que varios aprendimos varias cosas. No hay preguntas. Invito a los participantes a que pregunten. Aprovechen que está Germán acá. Creo que si tienen preguntas, bueno, si quieren habilitar también los micrófonos para consultar o escribirla, estamos para eso. Bueno, repetir que esto se está grabando, se va a subir luego en el canal de YouTube de Apratuc y también luego en la página web del Renatre. Bien. Y bueno, ahí también le mandé por chat el link de registración para que obtengan el certificado de la participación de esta capacitación. Y bueno, si los muchachos y las chicas no desean preguntar, nos vamos despidiendo. Mañana Perfecto. tenemos la última capacitación. ¿Sí? Germán, ¿qué me decía? Ah, bien. Acá estamos. ¿Cómo o cada cuánto es el intervalo del funcionamiento de los ventiladores de los compresores? El intervalo del ventilador, a ver si entiendo la pregunta. Si estamos hablando de los ventiladores del compresor, estamos hablando de los forzadores externos, en realidad no del compresor, sino del condensador. Los forzadores del condensador, a ver si entiendo la pregunta, los forzadores del condensador están en marcha cuando el equipo está en marcha. Cuando el motocompresor arranca, los forzadores arrancan. Cuando el compresor para, los forzadores paran. No sé si era esa la pregunta. Bien, porque preguntaba cada cuánto es el intervalo del funcionamiento, pensando capaz que si en algún momento son indistintos y claro, se van cortando. Pero como dice del motocompresor, yo entiendo que es afuera. Si es del evaporador, ya es otra cosa. Eso ya depende de la cámara, depende de la temperatura, depende de los desescarches, de los deshielos. Pero como me pone ahí del motocompresor, yo entiendo que es del condensador, de afuera. Bien. Ante un bloqueo de un equipo, ¿cómo hacemos para que deshiele más rápido? Ante el bloqueo de un equipo, ¿cómo hacemos para que deshiele más rápido? Bien. El tiempo, muchacho. Sí, que eso es fundamental. Sí. Y eso está bueno, pues no lo tuvimos en cuenta y es importantísimo. Lo que podemos hacer, lo primero que tenemos que hacer es parar el motocompresor, porque si no va a seguir inyectándole refrigerante al evaporador. Si el bloqueo es parcial, con hacerles deshielos manuales normalmente es suficiente. Aparte, tenemos que saber cómo está trabajando, si con deshielos eléctricos, si con deshielos naturales o con deshielo de gas. Cuando hace el deshielo con inversión de gas, el gas caliente que tendría que liberar el condensador, lo inyecta en el evaporador, se deshiela. Cuando es por resistencia, los evaporadores tienen resistencia, y cuando es natural, el deshielo se produce con el simple funcionamiento de los forzadores. Entonces, con hacerle 2 o 3 deshielos manuales, o sea que yo me voy hasta el convistato y le hago hacer el deshielo manual. A ver, ¿estamos viendo las placas todavía? No. Ah, bueno. Si quieres conectarlo, lo puedes conectar. No, yo les digo acá. Los convistatos tienen un botón específico donde se va a ver para hacer el deshielo manual. Se aprieta
y de esa forma se inicia el deshielo que está programado para cada tantas horas, tantos minutos, se inicia en ese momento. O sea que si ustedes lo apretan, va a iniciar, por ejemplo, un deshielo de 30 minutos. Ahora, si necesitamos rapidez, aparte, nos ha tocado cámaras que tienen un bloque concreto de hielo, ese hielo transparente que es durísimo de sacar, entonces ahí sí ya tenemos que intervenir. Lo que a mí me gusta hacer, pistola de calor, y si tenemos alguna máquina de vapor, ese vaporeto anda muy bien, pero podemos intervenirlo de la manera que nosotros podamos y consideremos que el hielo va a salir más rápido sin ningún objeto contundente. Recordemos que por más que nosotros veamos un pedazo de hielo que le queremos pegar, eso se está sintiendo todo en el equipo. Volvemos, es caño de cobre, es aluminio. Me ha tocado bloqueos que han tardado 12, 15 horas en salir. Porque como les decía antes, el evaporador tiene una cadena de caños adentro. Tenemos evaporadores que tienen por ahí 20 centímetros de profundidad. Y al hielo que nosotros podemos acceder es al que vemos en la parte de atrás, en la parte de las aletas. Entonces, primero tratar con el deshielo manual, y si sabemos que es un hielo duro, un hielo que ya tiene su tiempo, tenemos que intervenir. Pistola de calor es lo más fácil, y bueno, si tenemos máquina de vapor, también. Bien, muy bien. Muchas gracias, Germán. Y bueno, no hay más preguntas, eran estas. Agradeciendo que está muy clara la exposición. Bueno. Ahí está bueno, la respuesta para Javier Briceño. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado. Agradecemos la presencia de todos. Y como les decía hace un momento, mañana tenemos la última capacitación relacionada al tema del trabajo infantil, mañana a las 9. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao.